Buenas tardes, muchas bendiciones, un abrazo para todos. Nuevamente compartiendo este tiempo, nuevamente con la tranquilidad, la felicidad de poder compartir como iglesia, compartir la palabra de Dios, la que nos instruye, la que nos guía, y con el deseo y la necesidad en nuestros corazones de que Dios sea cada día permitiéndonos acercarnos, buscarle, enseñándonos a quebrantar el corazón, a cada día rendirnos más y más para que Él sea el que haga su voluntad en cada uno de nosotros y nos lleve siempre a conocerle. La Escritura dice: gustad y ved cuán bueno es el Señor. Que podamos entender eso y disfrutarlo a Él y disfrutar todo lo que Él tiene, quiere y ha manifestado para nuestras vidas. Quiero que oremos entonces. Señor y Dios maravilloso, agradecidos contigo, agradecidos con tu presencia en nuestras vidas, agradecidos con tu favor, con tu misericordia, agradecidos, Dios, con todo lo que has hecho y seguirás haciendo siempre en nosotros. Agradecidos, amado Rey, entendiendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Agradecidos porque tú, Señor, nos has amado, nos has perdonado, nos has sido provisión, justificación, redención a nuestras vidas. Agradecidos, Señor, porque definitivamente tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor. Todo lo que el hombre pueda necesitar, todo aquello en lo que el hombre puede tener falencias, solamente en ti y en nadie más está esa fuente, solamente en ti, Señor. Y a ti es que debemos de recurrir para que tú seas, Dios, llevándote toda tristeza, toda congoja, toda amargura, toda tristeza, toda ansiedad, Dios mío. Todo aquello, Señor, que nos lleva a reaccionar de una manera equivocada, de una manera, Señor, contraria a tu pensamiento. Delante de ti, oh Señor maravilloso, para que seas tú el que corrija nuestras vidas, para que seas tú el que pulas nuestras vidas, para que seas tú el que des esa forma maravillosa que tú quieres, la forma de Cristo Jesús. Tu palabra lo dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la medida de Jesucristo. Y es por eso que venimos a ti. Es por eso, Señor, que recurrimos a ti. Somos conscientes, Dios, que hay muchas fallas, que hay muchos defectos, que hay muchas cosas, Señor, en nosotros que tienen que ser quitadas y que tienen que ser transformadas. Y que solo tu poder, Señor, lo puede hacer en nosotros. Solo tu gracia y solo tu bondad. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tú eres el único que lo puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre, que haya siempre en nosotros esa hambre, esta necesidad, esa sed y ese deseo por ti a cada momento en nuestras vidas, Señor, para gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Rey, por este tiempo en esta tarde, por lo que nos vas a enseñar hoy, Dios, por dar crecimiento, por dar instrucción a nuestras vidas, por guiarnos, Señor, y por querer apacentarnos siempre. Que tu palabra sea el alimento y que tu palabra, Dios, sea lo que nos llene y lo que nos transforme, Padre, y que tu palabra haya cabida en cada corazón para que sea atesorada y para que sea guardada con celo, para que esa palabra, Dios, se haga vida en cada una de nuestras vidas, para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Bueno, hermano, entonces vamos a mirar Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 8.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En esta serie que estamos viendo de aquellos textos de la Escritura que han sido de pronto mal entendidos, mal interpretados, vamos a mirar hoy lo correspondiente a Primera de Juan 4, 8. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, no, perdón, no es Primera de Juan 4, 8. Sí, Primera de Juan 4, 8. Bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a mirar algo acá, bien bonito. Y necesito que estemos como atentos ahí para que podamos ir comprendiendo lo que Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces, dentro de nuestro contexto y lo que hemos venido aprendiendo nosotros, hemos aprendido algo y la Escritura lo dice, sí, es algo muy bonito, muy cierto, y es que Dios es amor, y es una gran verdad. Dios es amor. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es amor, pues cuántas veces en esa expresión nuestra nosotros decimos, pues bueno, si Dios es amor, yo no creo que el infierno exista. Si Dios es amor, pues entonces Dios va a perdonar todos mis pecados, ¿sí? Si Dios es amor, Dios sabe que yo todo lo que haga lo voy a hacer siempre lo mejor. Entonces, pues sencillamente, como Dios es amor, pues entonces Él en ese amor va a entender que todo lo que yo estoy haciendo, hago siempre lo mejor que puedo. Ahora, hay algo ahí, es que de pronto muchas veces nosotros hemos mencionado esa frase. Muchas veces nosotros de una u otra manera, nosotros cuántas veces cuando decimos que Dios es amor, si a eso le sumamos que nosotros decimos, bueno, definitivamente yo no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo, ¿sí? Y digamos como ese frecuente pensar de las personas que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Y si a eso le agregamos que Dios es amor, entonces, pues bueno, hay como que haya todo arreglado, como que haya todo organizado. Entonces, algo ahí muy bonito y algo ahí muy tremendo es que no es que la Escritura no diga que Dios es amor, la Escritura sí dice eso. Decir que la Escritura no dice que Dios es amor, eso es como negar la palabra, como negar lo que está escrito. Pero la Escritura sí dice que Dios es amor. Lo que está mal entendido es que muchas veces se malentiende, se malinterpreta el amor de Dios. El amor de Dios es lo que muchas veces se malinterpreta. Entonces, de plano, y que quede por sentado, Dios sí es amor. La Biblia nos lo enseña. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efectivamente está escrito. Entonces no podemos negarlo. Ahora, también ahí mismo, unos versículos más adelante, vuelve y lo dice, en el 4:16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelve y dice, Dios es amor. El que no permanece en amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, la Biblia nos lo reitera demasiado, demasiado. Digamos que esta primera carta de Juan tiene unos contrastes muy tremendos, muestra
si tú lo lees ahí después con detenimiento, primera de Juan, toda la carta, tú vas a ver unos contrastes entre el mundo y la iglesia, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, entre la luz y las tinieblas. Bueno, una cantidad de contrastes ahí, y entonces ese contraste entre el odio y el amor, y digamos que en medio de todo ese escenario aparece entonces esta expresión tan bonita y tan maravillosa de que Dios es amor. Ahora, algo allí también es que muchas veces, yo quiero que miremos allí en primera de Juan, vamos a mirar en el 4:9. 4:9 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y vuelve y dice, perdón, el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ya nos está expresando de muchas maneras algo tan bonito como fue la mayor expresión de amor de Dios hacia el mundo. También lo dice ahí mismo en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en el 16, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, es muy bonito entonces a través de ir leyendo la carta, la primera carta de Juan, poder ir notando que de muchas maneras Él es muy reiterativo y lo aclara muchas veces hasta dónde el amor de Dios, hasta dónde que fue algo tan maravilloso hasta el punto de enviar a su propio Hijo. Entonces, si nosotros comprendemos bien esto, nosotros podemos, digamos, alcanzar a dimensionar algo muy bonito ahí, es que nosotros no estamos hablando de cualquier amor. Cuando la Escritura nos deja ver de una u otra manera y en medio de tantos versículos hasta dónde fue que se dio Dios en su amor por nosotros, uno dice definitivamente esto no es un amor de esos de poesía, esto no es un amor de esos de fantasía, ¿sí? No es un amor tampoco ciego, no es un amor que no tenga ojos, como para de pronto en algún momento llegar a pensar que Él no va a tomar en cuenta entonces nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, ¿ya? O nuestras acciones. Tenemos que entender que aunque Dios es amor, ¿sí? Dios también quiere corregir, Dios también quiere disciplinarnos, Dios también quiere corregirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios costó una vida muy valiosa, una vida muy hermosa, la vida más preciosa que ha estado sobre esta tierra. Esto costó el amor maravilloso de nuestro Dios. Entonces, así como en Juan se nos dice que Dios es amor, como ya lo hemos podido ver y como ya lo hemos podido entender, entonces también la misma carta aquí de Juan nos está enseñando que no solamente Dios es amor, también nos enseña, ahorita lo vamos a leer, que Dios también es un Dios de justicia. Leámoslo un momento, por favor. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Si sabes que Él es justo, pues mira que nos está hablando de que es un Dios justo y lo está diciendo ahí mismo, en la misma carta donde está hablando que es amor, también nos está diciendo, sepan que Dios también es un Dios que imparte justicia. Y lo dice también ahí mismo,
en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, hablando de Dios, como Él es justo. Entonces, entendamos algo, ¿ya? Que Dios no solamente, Dios también es un Dios justo, Dios es un Dios santo y Dios es un Dios fiel, entre muchos otros aspectos del carácter de Dios. Por estos 4 aspectos, su amor, su justicia, su fidelidad y su santidad no van en contraposición. Dios no va a dejar de ser justo por ser un Dios de amor. Dios no va a dejar de ser santo por ser un Dios de amor. Y Dios no va a dejar de ser un Dios fiel por ser un Dios de amor. Cada cosa en el aspecto del carácter de Dios tiene que ir íntimamente enlazada. Y Dios entonces da cumplimiento y se refleja y se revela a través de cada aspecto de su carácter. Porque cuando nosotros nos encasillamos solamente en que Dios es amor y nada más, entonces queremos pasar por alto los otros aspectos del carácter de Dios, y por eso muchas veces se malentiende el amor de Dios. Y por eso muchas veces las personas, al malentender eso, entonces donde empiezan a confundir el amor y la libertad que Dios nos da, entonces se convierte en un libertinaje, y las personas entonces todo lo quieren camuflar, o de alguna manera lo quieren justificar en el amor de Dios. Hoy nos vamos a dar cuenta entonces que así como opera el amor de Dios, que es algo tan sublime y tan maravilloso, operan también los otros aspectos de su carácter. Entonces, Dios no puede ir en contra de sí mismo, como te lo decía ahorita. Él no puede ir en contra de sí mismo. Dios ama al hombre. Es algo indiscutible. Dios ama al hombre de una manera tan maravillosa. Pero recordemos algo. Allá en el huerto del Edén, cuando Dios, para mostrar, digamos, de una manera visible al hombre su grandeza, su poder, Dios entonces se idea toda esta creación tan grande, tan perfecta, esta creación que es algo tan maravilloso y tan sublime en la mente del ser humano. Dios entonces le da forma a toda esta creación, queriendo con esto que el hombre pudiera ver y entender que hay un creador que es sublime, grande, precioso y poderoso. Pero allí, en el huerto del Edén, cuando Dios pone allí al hombre a que señorease, que le dijo al hombre: señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo animal que se arrastra. Y Dios le entrega al hombre el que señoree. Esa palabra señorear viene de Señor. Y el único ejemplo visible que el hombre había tenido de Señor era el de su Señor y Dios. De manera tal que ese señorear era que el hombre en toda la creación pudiera reflejar a Dios, que cuidara, que señoreara de la creación como Dios lo hubiese hecho, a la manera de Dios, que reflejara entonces a su creador. Pero sabemos lo que sucedió allí. El hombre en el huerto del Edén, cuando vino la tentación, cuando vino el enemigo a querer seducirle a través de sus sentidos, haciéndole ver cosas de una manera completamente diferente a como Dios le había dicho. Dios le había dicho al hombre en el huerto del Edén: del fruto de todos los árboles que están en el huerto podréis comer, pero el fruto que está en el medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y viene entonces el enemigo y pone en el hombre el deseo, y le hizo ver que el árbol era bueno a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría, bueno para comer, y el hombre accede ante esto. Inmediatamente el hombre cae en pecado y queda separado entonces, queda separado de Dios.
Ahora, ¿qué va a hacer Dios allí? Ese Dios que es un Dios de amor, este Dios que es un Dios también justo, un Dios santo y un Dios fiel, va a actuar aquí en el hombre. Entonces es muy bonito poder ver esto en el carácter de Dios. Muy bonito poder ver la manera como Dios reacciona. Porque en su amor, Dios quiere otorgarle al hombre el perdón. En ese amor tan maravilloso que Dios tiene al hombre. Pero en su justicia, la justicia de Dios demanda castigo en el pecador. Esa palabra castigo para nosotros es una palabra, a veces la rechazamos tan vehementemente. Esa palabra castigo es una palabra que nosotros como que nos cuesta considerarla en el lenguaje de Dios, pero es sencillamente porque nosotros hemos querido como mezclar y hemos confundido el castigo de Dios con el castigo del hombre. Porque siempre cuando se nos habla de castigo, digamos que lo que se nos viene a nuestra mente es el castigo que vemos que el hombre infringe sobre el hombre. Cuando se nos habla de castigo, de pronto recordamos cuando éramos castigados por nuestros padres y de pronto algunos no fueron castigados de la manera más sabia, más prudente, sino que quizás por ignorancia de sus padres hubo castigos muy severos, castigos muy brutales. O muchas veces cuando pensamos en la palabra castigo, también pensamos entonces cómo castigamos nosotros. Y como muchas veces no castigamos de la manera correcta, de la manera sabia, como Dios quiere que lo hagamos, entonces por esos motivos y por mucho más, cuando decimos que Dios en su justicia tiene que castigar al pecador, entonces ya esa palabra castigo para nosotros se convierte en algo muy equivocado a lo que realmente Dios quiere hacer. Porque cuando Dios ve al hombre que ha pecado y Dios lo quiere castigar, ese castigo tiene que ver con corrección, ese castigo tiene que ver con que Dios también enseña al hombre, y si lo va a corregir, lo corriges para enderezar lo torcido que hay en el caminar del hombre. Entonces aquí donde el evangelio tiene que brillar en nosotros de una manera fuerte, de una manera bien bonita y bien especial. Dios es justo y Dios es amor. Entonces no por ser Dios, un Dios de amor, entonces Dios va a pasar el pecado por encima como si nada hubiese sucedido, porque como Dios es amor, entonces pase lo que pase, Él lo va a pasar por encima y no va a tener en cuenta nada de eso. No va a querer castigarnos, o sea, corregirnos, enseñarnos. No lo veamos de esa manera. No creamos que Dios va a pasar el pecado por alto. ¿Ya? Entonces, de hecho, porque Dios es amor, por ese hecho, entonces Él no quiere dejarnos a nosotros cometiendo los mismos pecados, cometiendo los mismos errores. Él debe hacer algo en nosotros. Él debe hacer algo para que ese pecado pueda ser corregido, para que nosotros entonces, a través de la corrección, la disciplina, el castigo de Dios, entonces podamos nuevamente tomar la senda indicada, podamos tomar la senda derecha. Y quiero que nos remitamos entonces a Génesis en el capítulo 3. Como les venía diciendo ahorita, el hombre, entonces, una vez Dios le dice lo que no debía de hacer, el hombre cae en esto, ¿sí? Pero, ¿cómo va a obrar Dios? El Dios de amor, ¿cómo va a obrar? Entonces, vamos a ver aquí a Dios obrando con justicia, vamos a ver a Dios obrando también en su santidad, y lo vamos a ver obrando en su fidelidad, y vamos a ver ahí el Dios de amor, para que no malentendamos y no vayamos a ver este Dios es amor de una manera como muchos lo han visto, tan equivocada. Dice en el capítulo 3, en el versículo 8, una vez el hombre y la mujer se apartaron de Dios, algo muy bonito que sucede, y es que Dios, el Dios que es amor, viene y los busca. Dice en el 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y en el versículo 9, entonces dice algo muy bonito. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pues mira que en el versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios. Ellos han cometido pecado. Ellos han desobedecido a Dios. Pero mira algo bien maravilloso. Dios no simplemente está diciendo, sí, cometieron un pecado, pero bueno, yo los amo tanto que yo no les voy a decir nada y yo no voy a hacer nada. No. Dios no obra así. Dios no obra así. Algo muy maravilloso va a hacer Dios, y es que Dios los llama. Dios los busca. Mira que ellos antes en el huerto del Edén oían la voz de Dios. ¿Y por qué ahora se esconden entonces? Si ya estaban acostumbrados a oír esa voz de Dios, pero mira que ahora dice que ellos se esconden. Tremendo lo que hace el pecado. Están desconociendo a Dios. ¿Y por qué? Porque ahora, a través de ese pecado, ahora ellos ya tienen una imagen y un pensamiento muy desfigurado de lo que es Dios. Y ahora entonces temen que Dios los encuentre, y entonces ellos creen ignorantemente que pueden esconderse de Dios. Pero qué bonito es Dios, que los busca. Entonces Dios les hace 3 preguntas muy especiales. Lo primero que le pregunta al hombre es, le dice, ¿dónde estás tú? Luego le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta que le hace al hombre, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y más adelante le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Mira, dice, pero ¿por qué Dios tantas preguntas? Y los toma ahí, una cantidad de preguntas que les hace. Pues bien, Dios siempre empieza, o Dios hace algo muy bonito, muy especial, es que Dios pregunta al hombre. Porque cuando Dios nos pregunta a ti y a mí, las preguntas siempre nos llevan a pensar, y las preguntas siempre nos llevan a cuestionarnos, ¿ya? Y es algo muy bonito, es algo muy maravilloso que nosotros debemos entender. Mira que en Caín fue lo mismo. Cuando Caín decide también no escuchar a Dios, porque Dios le dijo a Caín, el pecado está ahí a la puerta, el pecado está ahí tocando a tu corazón, pero tú puedes negarte a él. Y luego Caín va y mata a su hermano, y entonces Dios viene y Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? Luego le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Luego también le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y también le dice en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Mira esas 4 preguntas que le hace también. Entonces, si ves, cuando Adán había fallado, Adán y su mujer Eva habían fallado, habían pecado, Caín ha pecado también. Y inmediatamente esto sucede, Dios viene a preguntar. Vuelvo y te repito, cuando Dios nos pregunta, Dios nos pone a pensar. Dios nos hace cuestionarnos a través de las cosas que Él nos está preguntando. Cuando estamos fallando, cuando estamos mal encaminados. Entonces, algo muy especial que podríamos pensar en este momento es, Dios, ¿qué te está preguntando a ti? ¿Qué es lo que Dios me está preguntando acerca de aquello en lo cual tú y yo somos conscientes que estamos caminando mal, que no lo estamos haciendo a la manera que Dios quiere que lo hagamos? Entonces, continuamente nosotros nos vemos en esa misma escena del huerto del Edén, en donde tenemos delante de nosotros la opción de nosotros decidir inclinarnos a hacer mi voluntad o preguntarle a Dios si es que hay alguna duda. Porque mira que
la serpiente pone duda en el corazón de la mujer. No van a morir, serán abiertos sus ojos, conocerán el bien y el mal, ustedes van a ser como Dios. Eso algo generó en ella. ¿Ya? Y si nosotros, el enemigo está generando en nosotros una duda o algo en nosotros que nos está llevando a cambiar nuestra manera de pensar, pues vayamos a Dios. Pero en el relato de Génesis capítulo 3, tú no ves ni a Adán ni a Eva yendo a Dios a preguntarle absolutamente nada. Al guardar silencio, no estaban reflejando a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pueden venir dudas, es lo más normal que nos pueda suceder por tantas situaciones y tantas cosas que vivimos. Lo tremendo no es que haya duda, lo tremendo no es que vengan pensamientos, ¿sí? Lo tremendo y el error está es cuando nosotros accedemos y nos inclinamos hacia la duda, hacia el pensamiento que está rondando nuestra mente. Y fue ahí donde ellos pecaron. Pero ahí vamos a ver entonces este Dios de amor, lo que va a hacer en cada uno de ellos. Ahora, Dios, al hablar al hombre, vemos que Dios se acerca al hombre con un respeto tremendo, aunque Dios era el ofendido y el hombre era el ofensor. Entonces viene Dios con un respeto tremendo hacia el hombre, y eso nos tiene que dejar una lección a nosotros muy bonita. Ver ese Dios de amor acercándose al hombre con ese respeto nos tiene que enseñar, acatándolo a Él con sumisión, su respeto, acatar lo que Dios me dice con sumisión, con humildad, con obediencia, porque somos sus hijos. Ahora, la palabra dice en Juan, en el capítulo 1, vayamos allá adelante, no a la carta, sino al Evangelio de Juan. Y vamos a leer allí algo en el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El regalo tan lindo de ser nosotros hechos y llamados hijos de Dios. Y esta corrección y esta disciplina que ese Dios de amor, ¿sí?, opera, la estamos viendo operando entonces en sus hijos, ¿ya? En sus hijos. Porque Dios también opera corrección y disciplina sobre cada ser humano. Pero entendamos que a lo que nos estamos refiriendo en esta enseñanza de hoy es cómo opera el amor de Dios cuando cometemos pecado y tenemos que ser corregidos, que Dios no pasa simplemente por encima y nos deja como si nada hubiera pasado. Él tiene que castigar, tiene que disciplinar, tiene que corregir nuestras vidas. Entonces, esta porción de la escritura de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, nos deja ver que somos sus hijos, que Él nos ha engendrado a nosotros, que Él nos llama sus hijos. Ahí en Hebreos 12, del 5 hasta el 11. Que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, esto es para ti y para mí, para quienes somos hijos de Dios. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Esto tiene que ser algo que quede grabado en nuestra mente, en nuestros corazones. Mira que Él está diciendo que nuestros padres nos reprendían como a ellos les parecía. Vuelvo y te repito como te dije ahora. Quizá lo hicieron algunos de ellos de una manera equivocada y no corrigieron de la manera más sabia y prudente, ¿ya? Pero Él dice, y con todo eso los venerábamos. Entonces hace una pregunta. Recuerda que cuando Él hace pregunta, lo veíamos ahorita, cuando Dios nos hace preguntas es porque Él quiere que nosotros empecemos entonces a pensar, ¿ya? Y a que cuestionemos a la luz de Dios lo que Él nos está preguntando. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y entonces dice que ellos nos disciplinaban como les parecía, pero esto para lo que no es provechoso. Pero esto para lo que nos es provechoso, hablando de la disciplina de Dios, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios al corregirnos y al disciplinarnos por nuestras desobediencias, por nuestras rebeldías, por nuestros desaciertos frente a Él? Él dice, quiero que participen de mi santidad, porque yo quiero corregirlos, porque si yo no los corrijo, entonces ustedes no serían bastardos, ustedes no serían hijos, perdón, serían bastardos. Y algo muy bonito que está diciendo ahí, y es que en el momento no causa gozo, pero dice que después da un fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios sí tiene un propósito muy bonito y muy especial cuando Él quiere corregirnos, cuando Él quiere encaminarnos, cuando Él quiere enderezar cualquier senda torcida que haya en nosotros. Entonces volvamos allá a Génesis en el capítulo 3. Estamos viendo que Dios empieza a hacerle unas preguntas allí a Adán, a Eva, que Dios también hizo unas preguntas. Entonces a Caín, que Dios siendo ofendido está buscando al ofensor porque Dios los ama, pero Dios no va a dejar la cosa así nomás. En el 3:16 al 19 sucede algo muy maravilloso, muy tremendo allí. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces mira que le dice a la mujer, los dolores en tus preñeces serán multiplicados, lo que nos deja ver que efectivamente antes de la caída del hombre la mujer sí iba a tener dolores en sus preñeces, o sea, durante el parto, antes del parto, después del parto, ya eso trae algunas complicaciones, solo que en el huerto del Edén eso iba a ser algo no tan fuerte, pero ahora para corregir, para disciplinar, Dios le dice a la mujer, esos dolores se te van a multiplicar. Y se ha cumplido. Hasta hoy eso se ha cumplido. ¿Ya? Quizás algunas mujeres mitigan el dolor con una cesárea, pero eso no quiere decir que sea fácil. Quizás se mitiga el dolor del parto, pero la cesárea como tal es algo de mucho cuidado, es algo muy doloroso. Es algo que requiere y demanda suma atención. Y las mujeres antes de tener sus hijos y aún después de tenerlos, eso trae complicaciones. Eso se ha cumplido de manera tal que cuando la mujer allí en el huerto del Edén experimentó por primera vez los dolores de sus preñeces, Dios lo único que estaba haciendo, el Dios de amor, ¿sí?, era que a través de esto recordarle que un día ella había querido hacer las cosas a su manera, que un día no quiso obedecerle a Dios, que un día no quiso escuchar a Dios, que un día se rebeló contra Dios y se separó de Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ese castigo? Y te repito, castigo mirándolo desde el punto de vista de Dios, el castigo de Dios que corrige, que enseña y que ayuda a enderezar de esa manera, para recordarle a ella y para que siempre la mujer de su pecado, ella había quedado separada de Dios, pero que Dios la quería nuevamente
unida a Él, que Dios no la estaba despreciando. También le dice ahí a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo así? Que parte de la corrección que Dios estaba llevando a la mujer, le dice, tu deseo será para tu marido. Simplemente lo que le está diciendo, para explicártelo de una manera así rápida, es que le está diciendo, mira, de ahora en adelante, tú debes de ir a Dios, pero también debes de ir a tu marido. Debes preguntar a él. Y tu marido se enseñoreará sobre ti. Recuerde que habíamos dicho que esa palabra, señorear, viene de Señor, y que el único Señor que ellos conocían hasta ese momento era el Señor y Dios. De manera tal que señorear era reflejar a Dios. O sea, que le está diciendo directamente al hombre, todo lo que tu mujer venga a decirte, a traerte, tú tienes que señorear, o sea, dar una respuesta, dar una solución, reaccionar, obrar, pero de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a cómo Dios lo haría. Porque la mujer quiso hacerlo a su manera y no quiso preguntar ni a Dios ni al hombre, sino que comió del fruto. Entonces le dice, vas a tener dolores, se te van a multiplicar en tus preñeces. Y de ahora en adelante, consulta a Dios y consulta también a tu esposo. No lo hagas a tu manera, no lo hagas a tu parecer. Y eso le iba a estar recordando siempre a la mujer, ¿ya? Lo que había ocurrido, lo que había sucedido. Y luego viene y habla con el hombre y le dice al hombre, por cuanto deciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no, tú mismo, por tu acción, tu decisión, por tu pecado, la tierra ahora te va a producir. Dice, con dolor comerás de ella todos los días, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas. El Dios que es un Dios de amor, el que hablábamos en primera de Juan, ese Dios de amor también tiene que traer castigo, corrección, enseñanza a la vida de Adán, porque Dios no iba a pasar por alto solamente porque lo ama. Dios tenía también entonces que corregir, y le dice, mira Adán, de ahora en adelante va a ser muy complicado para ti, porque ahora la tierra te va a producir espinos y abrojos. Ahora va a haber en el trabajar la tierra, van a haber plantas que te van a maltratar las manos, que te van a porrear, que te van a hacer sangrar, van a haber plantas que te van a irritar la piel. El trabajar la tierra te va a traer cansancio, te va a traer sudor. El trabajar la tierra va a ser para ti algo que yo no quería que eso sucediera, pero tú mismo elegiste este camino, y ahora cada vez que el hombre tuviese que ir y trabajar y plantar y poder cosechar, eso le iba a costar sudor, sangre, cansancio, agotamiento. Y cuando eso ocurriera en la vida del hombre, eso iba a servir para que el hombre recordara que él había obrado de manera contraria al pensamiento de Dios, que él no había querido obedecer lo que Dios le dijo, que él había actuado conforme a su deseo, conforme a sus sentidos, y que al hacer eso, él había ofendido a Dios, él había pecado contra Dios. Entonces, esta es la tarea que Dios le pone allí al hombre, y le dice en el versículo 19, pues polvo eres, y al polvo volverás. Con eso Dios le estaba diciendo al hombre, recuerda que yo te dije que el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y ahí es donde vemos entonces la fidelidad de Dios. Porque lo que Dios dice, se cumple. Si ves que el amor de Dios no puede ir en contraposición a los otros aspectos de su carácter. El amor de Dios no puede ir en contra de la justicia de Dios. El pecado tiene unas consecuencias. El pecado tiene un castigo. El pecado tiene que ser corregido. Y fue lo que él tuvo que hacer con Adán y Eva. El pecado no puede ir en contraposición a la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Dice que Él no tolera el pecado. Y cuando ellos pecaron, como Dios es santo, y pecaron contra Dios, contra la santidad de Dios, entonces Dios,
que es un Dios de amor, tenía que venir también a enseñarles que Él es un Dios santo y que ellos no habían respetado la santidad de Dios. Y viene también y les dice que Él es un Dios fiel, que lo que Él dice se cumple. Él les dijo, no coman de ese árbol, van a morir. Él en este momento está haciendo cumplir lo que Él dijo, lo que Él había anunciado, lo que Él ya había predicho. Entonces le dice al hombre, ciertamente morirás. Y mira que esa muerte no fue solamente una muerte física, porque obviamente Adán y Eva murieron físicamente. Esa muerte también se vio cuando ellos ya no entendían a Dios, cuando ya Dios empieza a hablarles, ellos quieren esconderse de Dios, muestra que hay una muerte espiritual también en ellos, lo que nos deja ver a nosotros entonces que el pecado sí trae consecuencias al hombre, pero que Dios, que es un Dios de amor, y estoy siendo muy reiterativo en eso, para que no malentendamos la palabra de Dios y no le demos nosotros a la palabra de Dios una interpretación incorrecta. Entonces Dios no los desechó, Dios no los mató enseguida, sino que Dios ahí dándole al hombre una y otra vez la oportunidad de que lo escuchen, una y otra vez la oportunidad de que el hombre se acerque a Dios, una y otra vez Dios dirigiéndose al hombre. Recordemos que la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír por la palabra de Dios, de manera tal que cuando el hombre falla, que cuando el hombre peca y Dios viene y le habla, esa voz de Dios, esa palabra de Dios, lo que hace en el corazón del hombre es producir fe, que crea nuevamente en Dios, que se acerque a Dios, que no quiera y no pretenda creer que Dios lo quiere distanciado, que Dios lo quiere lejano, que Dios no lo quiere volver a recibir, que Dios no quiere saber nada del hombre. No, Dios empieza a hablar, Dios empieza a preguntar, porque Dios quiere producir esa fe en el corazón del hombre para que esa fe sea la que haga que el hombre nuevamente vuelva a acercarse a Dios. Porque hemos aprendido también, el hombre pecador no busca a Dios, es Dios el que busca al pecador, es Dios el que le enseña al hombre. Pero qué bonito entonces poder comprender que el amor de Dios también tiene que ir acompañado de la justicia de Dios, o sea, la reprensión, el castigo, la corrección. El amor de Dios tiene que ir acompañado de la santidad de Dios. El amor de Dios tiene que ir acompañado de la fidelidad de Dios a cada una de nuestras vidas, de manera tal que cuando seamos castigados por Dios, reprendidos por Dios, entendamos que lo que Dios hace, lo hace siempre con un propósito. Y el propósito de Él es acercarnos a Él, que participemos de su santidad, que participemos de lo que Él es en cada una de nuestras vidas. Que entendamos de una vez por todas que siempre que tú y yo fallemos, que siempre que tú y yo pequemos, que siempre que tú y yo nos vayamos en contra de la voluntad de Dios y le ofendamos a Él, Él no va a dejar que la cosa pase así nomás. Él nos va a llamar, Él nos va a hablar, Él va a hacernos algunas preguntas porque Él quiere acercarnos a Él y Él va a tomar sobre nosotros corrección, Él va a tomar sobre nosotros disciplina, Él va a corregirnos a nosotros, porque Dios es amor. Entonces, en conclusión, para terminar el tema de hoy, Dios es amor, pero su amor no va en contravía con su santidad, con su fidelidad y con su justicia. Por su amor, Dios ya nos otorgó la solución por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por su amor ya nos otorgó a nosotros la solución. Por su justicia, Él tiene que castigar, Él tiene que corregir, Él tiene que direccionar nuevamente nuestras vidas hacia Él. Por su justicia, por su santidad, Él no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, se hace necesario
la disciplina sobre nuestras vidas. Y por su fidelidad, Él tiene que hacer cumplir su palabra sobre todo ser humano. Amén. Espero que haya quedado muy claro este asunto de que Dios es amor. Vamos entonces a darle gracias a Dios y le pedimos al Señor que Él, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos ayude cada día a meditar en la palabra, a meditar en nuestros caminos, y que Él sea el que traiga cada vez una claridad más grande a nuestras vidas. Y si estamos siendo corregidos, si estamos siendo disciplinados, direccionados por Dios, amemos esa corrección y esa disciplina, porque eso lo único que está haciendo es dejarnos ver que Dios me sigue llamando, acercándome hacia Él, produciendo en mí la fe que necesito para volver nuevamente a Dios. Padre, muchas gracias. Maravilloso Rey. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Siempre todo en ti es tan especial. Siempre todo en ti es tan maravilloso. Lo que tú haces es perfecto, Dios. Ayúdanos a quitar de nuestra mente y nuestro corazón que el castigo, la disciplina tuya es algo malo, es algo horrible. Porque somos tus hijos. Y como hijos, tú lo haces en nosotros con sumo cuidado y amor. Ayúdanos a entender eso, Padre. Que el castigo y la corrección tuya es muy diferente a lo que nosotros muchas veces en algún momento de nuestra vida recibimos, o muchas veces lo hemos hecho de una manera cruel, con rabia, sin entendimiento. Eso no tiene nada que ver con la manera como tú haces las cosas. Ayúdanos a entender que sí, que tú eres un Dios de amor, pero que en ese amor tú nos tienes que disciplinar, porque si se nos deja sin disciplina, venimos a ser bastardos y no hijos. Y eso lo vemos en lo natural. Cualquier hijo que no se disciplina termina volviéndose un ser humano que no tiene principios, que no tiene valores, un ser humano sin escrúpulos. Termina convirtiéndose en la peor persona. Por eso es necesario que el ser humano sea disciplinado. Cuanto más nosotros como hijos tuyos necesitamos ser disciplinados por ti. Ayúdanos a entender, Señor, que el amor tuyo, ese Dios que es amor, nunca nos ha dicho que cuando pequemos y cuando fallemos, tú vas a hacer como si nada hubiese pasado, sino que tú, mi Dios amado, nos quieres enseñar. Amado Dios, que podamos meditar en esto, que podamos, Dios mío, aferrarnos a ese Dios de amor, y que ese amor siempre va a estar sobre nosotros, y que ese amor nunca, nunca va a faltar en nuestras vidas. Jamás va a faltar tu amor. Pero que conozcamos también, que estudiemos y que aprendamos que no solamente eres Dios de amor, también eres Dios de justicia, de santidad y de fidelidad, porque también ahí opera, Dios, el amor tuyo. Gracias, Señor, muchas gracias por este tiempo y por lo que nos permites aprender en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, amigos también que nos escuchan y que están ahí pegaditos escuchando las enseñanzas. Entonces, ahí les dejamos este mensaje para que mediten en él. Y si alguno de ustedes siente que por algún motivo no es hijo de Dios, Dios también te está llamando entonces para que seas su hijo, y Dios quiere enseñarte a ti. Si de pronto sientes que el camino tuyo no es el camino de Dios y por lo tanto no te sientes hijo de Dios, Dios te quiere enseñar
cómo caminar en su camino, cómo aferrarse a su amor y cómo pasar de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios, para que entiendas las maneras como Dios obra y opera en sus hijos. Así que te invito entonces a que conozcas el amor del Padre y pases a ser hijo de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno, y un abrazo muy fuerte para todos ustedes.